Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Me llamo Laura y como siempre estoy muy feliz de estar aquí con mi gran amigo y compañero Carlos. Hola Laura y hola a todos los que nos escuchan desde todas partes del mundo. Estamos muy contentos de compartir este rato con vosotros. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Carlos, con mucha energía para el episodio de hoy. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Todo genial. Listo para ayudar a nuestros oyentes a mejorar su español, porque ese es nuestro objetivo principal, que aprendáis español de una forma fácil, natural y sobre todo muy entretenida. Exactamente. Queremos que el español sea parte de vuestra vida. Y recordad, como siempre decimos al principio, que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os sentís un poco perdidos. Pero os recomendamos intentar escuchar la conversación primero solo en español. Es un desafío, pero es un ejercicio fantástico para vuestro oído. Un consejo excelente, Laura. Bueno, vamos al grano. ¿Qué tema tan interesante y útil tenemos preparado para hoy? ¿Qué situación práctica vamos a aprender a manejar en español? Pues hoy vamos a hablar de algo delicioso. Vamos a hablar de comida, o más bien de cómo conseguir esa comida. Hoy vamos a aprender cómo hacer una reserva en un restaurante por teléfono. ¡Qué tema tan bueno y tan necesario! Es algo que todos, absolutamente todos, necesitamos hacer alguna vez, ya sea en nuestra ciudad o cuando estamos de viaje en un país de habla hispana. Llamar por teléfono en otro idioma puede asustar un poco al principio. Sí, puede dar un poco de nervios, ¿verdad? Pensamos, ¿y si no entiendo? ¿Y si no me entienden? Pero vais a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Con unas pocas frases y palabras clave, podréis reservar una mesa en cualquier restaurante sin ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo. La clave es tener una estructura, un pequeño guión en la cabeza. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a daros todas las herramientas que necesitáis. Para que sea muy práctico, vamos a hacer una simulación, un role-playing. Me encanta la idea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es quién? Pues si te parece bien, tú puedes ser la clienta, la persona que quiere ir al restaurante, y yo seré el camarero que contesta el teléfono. ¿Te parece? Perfecto. Me pido ser la clienta y tú serás el empleado de un restaurante imaginario. ¿Cómo se llama nuestro restaurante, Carlos? Pensemos en un nombre. ¿Qué tal restaurante La Mesa Feliz? Me gusta. La mesa feliz. Suena a que se come muy bien. Pues de acuerdo. Yo, Laura, quiero reservar una mesa en La Mesa Feliz. Voy a coger mi teléfono imaginario y a marcar el número. ¿Estás listo para contestar, camarero Carlos? Listo, con mi mejor voz de teléfono. Adelante. Ring, ring, ring. Restaurante La Mesa Feliz. Dígame. Buenos días. Llamaba para hacer una reserva, por favor. Buenos días, por supuesto. ¿Para cuántas personas sería la reserva? Sería para 2 personas. Para 2 personas. Muy bien. ¿Y para qué día y a qué hora la necesita? Pues me gustaría para este sábado por la noche. ¿Sería posible a las 9? Un momento, por favor. Voy a comprobar la agenda. A ver, el sábado... lo siento mucho, pero a las 9 de la noche ya lo tenemos todo completo. ¿Les iría bien un poco más tarde? Tenemos una mesa libre a las 10. Oh, a las 10 es un poco tarde para nosotros. Quizás un poco antes, a las 8:30, tal vez. Déjeme mirar de nuevo. Sí, a las 8:30 sí tengo una mesa para 2 personas. ¿Les va bien a esa hora? Sí, a las 8:30 es perfecto para nosotros. Genial. Estupendo. Entonces, ¿a nombre de quién hago la reserva? A nombre de Laura García. Laura García. ¿Podría deletrearme el apellido, por favor? Claro, es Garcia. G-A-R-C-I-A.
Perfecto, lo tengo. Y por último, ¿me podría dar un número de teléfono de contacto por si surge cualquier cosa? Sí, claro. Mi número es el 612345678. Apuntado. Muy bien, pues voy a confirmar todos los datos. Una reserva para 2 personas este sábado a las 8:30 de la noche, a nombre de Laura García, y tenemos su número de teléfono. ¿Es todo correcto? Sí, todo es correcto. Pues ya está todo listo. Les esperamos el sábado a las 8:30. Muchas gracias por llamar a la Mesa Feliz. Muchísimas gracias a usted por su ayuda. Hasta el sábado. Adiós. Adiós, que tenga un buen día. Y fin de la llamada. ¿Qué te ha parecido? Creo que ha sido una situación muy realista con un pequeño problema y una solución. Ha sido perfecto, Laura. Muy natural. Y has manejado la situación del restaurante de maravilla. Ahora, lo más importante. Vamos a analizar la conversación paso a paso, frase por frase, para que todos en casa entiendan perfectamente qué hemos dicho y por qué. Vamos a ello. Es la mejor forma de aprender. La conversación empieza cuando tú, Carlos, contestas el teléfono. Has dicho. Restaurante La Mesa Feliz, dígame. Exacto. Dígame es una forma muy estándar y educada de contestar el teléfono en un contexto profesional en España. Es como decir hello o how can I help you. También podréis escuchar restaurante La Mesa Buenos Días o simplemente sí. Dígame es muy común. Muy bien. Y mi primera frase fue, buenos días, llamaba para hacer una reserva, por favor. Esta es la frase mágica para empezar. Es la frase clave, sin duda. Analicémosla. Llamaba. En pasado, en tiempo imperfecto. Usamos llamaba porque suena más educado, más indirecto que decir llamo en presente. Es una forma de cortesía. Eso es, decir llamo para hacer una reserva es también 100% correcto. No es un error, pero llamaba es un pequeño truco para sonar un poco más formal y educado. Es como en inglés decir I was calling to en lugar de I'm calling to. Exacto. Y hay otras alternativas que significan lo mismo. Por ejemplo, podrías haber dicho quería hacer una reserva o me gustaría hacer una reserva. Quería y me gustaría también son formas de cortesía muy habituales. Muy buenas opciones. Todas son perfectas. Lo importante es que la palabra reserva esté ahí, porque eso es lo que quieres, hacer una reserva. O también puedes usar el verbo reservar. Por ejemplo, quería reservar una mesa. Perfecto. El siguiente paso en la conversación es que yo necesito saber para cuánta gente es la mesa. Mi pregunta fue, ¿para cuántas personas sería la reserva? Una pregunta muy directa. Las palabras clave son ¿cuántas personas? Y mi respuesta fue muy simple. Sería para 2 personas. Podrías haber dicho simplemente para 2 personas o somos 2 personas. Todas las respuestas son correctas y naturales. Si sois un grupo más grande, solo tenéis que cambiar el número. Somos 4 personas, para 5 personas, etc. Después de saber el número de personas, el restaurante necesita saber el día y la hora. Tu pregunta, Carlos, fue, ¿Y para qué día y a qué hora la necesita? y tu respuesta fue, pues me gustaría para este sábado por la noche. ¿Sería posible a las 9? Aquí he dado varias informaciones. Primero, el día. Este sábado. Este sábado se refiere al sábado más próximo, el de esta semana. Si quisiera el de la semana que viene, diría para el sábado que viene. Muy importante esa diferencia. Y también has dicho por la noche. Esto ayuda a especificar. Para el mediodía podrías decir para el sábado al mediodía o para el sábado para comer. Para la noche, por la noche o para cenar. Y al final he hecho una pregunta. ¿Sería posible a las 9? Es una forma educada de proponer una hora. No es una exigencia, es una pregunta amable. También podrías decir, ¿a las 9 estaría bien?
¿O tienen mesa a las 9? Y aquí es donde aparece nuestro pequeño problema en la conversación, un problema muy común. Yo te digo, lo siento mucho, pero a las 9 de la noche ya lo tenemos todo completo. Una frase muy importante de entender. ¿Qué significa completo, Carlos? Completo es lo contrario de libre. Significa que no hay mesas disponibles, que el restaurante está lleno. Es sinónimo de está lleno. El camarero podría decir, a las 9 está todo lleno, o a las 9 no tenemos mesas libres. Es muy probable que escuchéis esta frase, sobre todo si llamáis a un sitio popular o en fin de semana. Es importante no entrar en pánico y estar preparado para una alternativa. Exacto. Por eso, un buen camarero siempre ofrece una solución. Yo te ofrecí. ¿Les iría bien un poco más tarde? ¿Tenemos una mesa libre a las 10? ¿Les iría bien? Es una forma educada de preguntar, ¿Is it okay for you? Y aquí yo tenía dos opciones, aceptar o proponer otra cosa. Como a las 10 no me venía bien, te propuse otra hora. Dije, oh, a las 10 es un poco tarde para nosotros. ¿Quizá un poco antes? ¿A las 8:30 tal vez? Perfecta respuesta. Educada y clara. Muestras flexibilidad. Es una negociación. Y yo, como camarero, compruebo esa nueva hora y te confirmo que sí es posible. Sí, a las 8:30 sí tengo una mesa para 2 personas. ¿Les va bien a esa hora? Y yo acepto felizmente. Sí, a las 8:30 es perfecto para nosotros. Genial. Podría haber dicho también, sí, de acuerdo, vale, perfecto, o simplemente, sí, nos va bien. Una vez tenemos el número de personas, el día y la hora, falta la información más personal. Por eso mi siguiente pregunta fue, entonces, ¿a nombre de quién hago la reserva? ¿A nombre de quién? La pregunta que siempre van a hacer. Y la respuesta es muy fácil. A nombre de, y dices tu nombre. Yo dije a nombre de Laura García. A veces, si el apellido es un poco difícil o extranjero, pueden pedirte que lo deletrees. Por eso yo pregunté, ¿podría deletrearme el apellido, por favor? Deletrear es decir las letras una por una. Y esto es un ejercicio fantástico de español, conocer el abecedario. Yo dije G, A, R, C, I, A. Es bueno practicar cómo suenan las letras de tu propio nombre en español. Totalmente. Después del nombre, es muy habitual que pidan un teléfono. Mi pregunta fue, ¿me podría dar un número de teléfono de contacto por si surge cualquier cosa? La expresión por si surge cualquier cosa significa just in case anything happens. Y yo simplemente di mi número, cifra por cifra. Es importante saber decir los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con toda la información, llegamos al paso final, y más importante por mi parte, la confirmación. Yo repetí todos los datos para evitar errores. Dije, muy bien, pues voy a confirmar todos los datos. Una reserva para 2 personas. Este sábado, a las 8:30 de la noche. A nombre de Laura García. ¿Es todo correcto? Este momento es muy importante. Hay que escuchar con atención para comprobar que el camarero ha apuntado todo bien. Si todo está bien, como en nuestro caso, la respuesta es simple. Sí, todo es correcto. Y si hubiera un error, este es el momento de decirlo. Por ejemplo, si yo hubiera dicho para 3 personas, tú, Laura, me habrías corregido. Perdón, no somos 3, somos 2 personas. Sin miedo a corregir. Exacto. Y una vez todo está confirmado, la llamada termina. Nos despedimos de forma educada. Tú dijiste, les esperamos el sábado y gracias por llamar.
Y yo respondí, gracias a usted y hasta el sábado. Y ya está, reserva hecha. Como veis, aunque hubo un pequeño cambio de planes con la hora, la conversación fue fluida y sencilla porque seguimos una estructura lógica. Por cierto, Carlos, hablando de la hora, de la cena, las 8, las 9, las 10, esto es algo que puede ser diferente en otros países. ¿Podríamos comentar un poco sobre los horarios de las comidas en España? Claro que sí, es una nota cultural muy importante. En España, comemos y cenamos bastante tarde en comparación con otros países de Europa o América. Cenar a las 8:30, como en tu reserva, se considera relativamente temprano. Es verdad, lo más normal para muchos españoles es cenar entre las 9 y las 10:30 de la noche, sobre todo los fines de semana. Si llamas para reservar a las 7 de la tarde para cenar, es muy posible que el restaurante todavía esté cerrado o vacío. Exactamente. Y lo mismo pasa con la comida del mediodía, el almuerzo. La hora habitual para comer es entre las 2 y las 3:30 de la tarde. Antes de la 1:30, es raro ver a gente comiendo en los restaurantes. Así que es un buen consejo para nuestros oyentes. Si viajáis a España, adaptad un poco vuestro reloj a los horarios locales para disfrutar de la experiencia completa y encontrar los restaurantes con más ambiente. ¡Ay, muy buena nota cultural! Bueno, ¿qué te parece si para reforzar todo lo aprendido, hacemos una segunda simulación? Un poco más rápida, pero con alguna variación. Ahora, si quieres, yo soy el cliente y tú la empleada del restaurante. Me parece una idea fantástica. Así practicamos con otra voz y otra situación. Venga, prepárate para llamar. Mi restaurante ahora se llama El Rincón del Mar. Suena a pescado y marisco. ¡Qué rico! Allá voy. Ring, ring. Restaurante El Rincón del Mar, buenos días. Buenos días. Quería informarme para reservar una mesa para este viernes. Claro que sí. ¿Para cuántas personas sería? Somos un grupo un poco grande. Somos 6 personas. 6 personas. Muy bien. ¿Y para comer o para cenar? Sería para cenar. Sobre las 10 de la noche, si es posible. Un momento que lo miro. Sí, el viernes a las 10 tengo una mesa grande libre para 6, sin problema. ¡Estupendo! Oiga, una pregunta más. En el grupo viene una persona en silla de ruedas. ¿El restaurante es accesible? ¿Hay escalones en la entrada? Ah, muy importante que nos lo pregunte. Sí, no se preocupe, el restaurante es totalmente accesible. No hay ningún escalón y tenemos mucho espacio entre las mesas. Además, los baños también están adaptados. ¡Ah, qué buena noticia! Muchísimas gracias por la información. Pues entonces sí, confirme la reserva, por favor. ¿De acuerdo? ¿A nombre de quién la pongo? A nombre de Carlos Sánchez. Muy bien, Carlos Sánchez. ¿Necesito un teléfono de contacto? Sí, es el 777-888-999. Apuntado. Entonces confirmo. Mesa para 6 personas para este viernes a las 10 de la noche a nombre de Carlos Sánchez. Y hemos anotado que necesitan una mesa accesible, ¿correcto? Todo perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Les esperamos el sábado. Adiós. Adiós. Muy bien, Carlos. Otra situación muy útil. Has introducido 2 cosas nuevas e importantes. Sí, primero he reservado para un grupo grande, 6 personas. Y segundo, he hecho una pregunta muy específica. Si el restaurante era accesible para una persona en silla de ruedas. Exacto. Esto nos enseña que durante la llamada de reserva también podemos pedir información importante. Otras preguntas podrían ser, por ejemplo, lo que comentamos antes sobre la comida. ¿Tienen opciones vegetarianas o tienen menú para niños? O sobre el lugar. ¿Tienen terraza? ¿O se puede aparcar fácilmente cerca? Aparcar significa to park the car. No hay que tener miedo a preguntar. El momento de la reserva es perfecto para resolver todas esas dudas.
Totalmente. Bueno, creo que con estas dos simulaciones y todas las explicaciones, nuestros oyentes ya son expertos en hacer reservas. ¿Qué tal si para terminar hacemos un gran resumen del vocabulario y las frases más importantes que hemos visto? Me parece una idea excelente, Laura. Un repaso final para que todo quede muy claro. Empecemos con las frases clave del cliente, de la persona que llama. Vale, para iniciar la llamada, la frase más importante es: Hola, llamaba para hacer una reserva. Otras opciones son: quería reservar una mesa o me gustaría hacer una reserva. Para decir el número de personas, somos 2 personas o para 2 personas. Para decir el día y la hora, para el sábado por la noche, a las 9. O para el viernes al mediodía, a las 2:30. Para dar tu nombre, a nombre de Laura García. Y para confirmar que todo está bien, sí, todo es correcto o perfecto. Genial. Esas son las frases básicas. Ahora algunas frases importantes que podemos escuchar del camarero o la camarera. Al contestar el teléfono, Restaurante X, dígame, Para preguntar por el número de personas, ¿para cuántas personas es? Para preguntar por el día y la hora. ¿Para qué día y a qué hora? para pedir el nombre, ¿a nombre de quién? Y muy importante, si no hay sitio, lo siento, está todo completo. O no tenemos mesas libres a esa hora. Y para ofrecer una alternativa, ¿les iría bien a las 10? ¿O le puedo ofrecer una mesa a las 8:30? Fantástico resumen. Y no olvidemos el vocabulario útil que hemos mencionado. Como accesible para lugares sin barreras o silla de ruedas. O terraza para sentarse fuera, al aire libre. También completo, que significa lleno, y libre, que significa disponible. Creemos que con todo esto ya tenéis material de sobra para practicar. Y hablando de practicar, ahora os toca a vosotros. Sí, nos encantaría que practicarais con nosotros en los comentarios. Os proponemos una pregunta. ¿Cuál es vuestro tipo de comida favorita? ¿Y os gusta ir a restaurantes a comerla? Eso, dejadnos un comentario abajo. Es muy fácil. Podéis escribir algo como: mi comida favorita es la comida italiana. Me encanta comer pizza en los restaurantes. O a mí me gusta la comida japonesa. Mi plato favorito es el sushi. ¡Qué rico todo! Nos va a entrar hambre leyendo los comentarios. Animaos a escribir. No importa si cometéis algún error. Lo importante es practicar. Estaremos leyendo y respondiendo a todos. Y con esta invitación a participar, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos de corazón que os haya sido muy útil y que la próxima vez que tengáis que llamar a un restaurante en español, os sintáis mucho más seguros y seguras. Si os ha gustado este vídeo y habéis aprendido algo, por favor no os olvidéis de darnos un like, un me gusta. Es un pequeño gesto que para nosotros es de gran ayuda para que más estudiantes de español puedan encontrar nuestro contenido. Y si todavía no sois parte de nuestra comunidad, suscribíos al canal y activad la campanita de las notificaciones para no perderos ninguno de nuestros futuros episodios, donde seguiremos explorando situaciones reales para que vuestro español mejore cada día. Por supuesto, vuestra opinión es muy importante. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy o alguna idea o sugerencia para futuros vídeos, dejádnosla en los comentarios. Siempre os leemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Ha sido un placer, Laura. El placer ha sido mío, Carlos. Y gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Hasta la próxima, a practicar mucho y a comer rico. ¡Adiós!